Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos, mis amigos. La palabra del Señor dice, soportando las pruebas, dice el título bíblico, en el libro de Santiago, capítulo 1, versos de 12 al 15. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Padre amado, muchas gracias en este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Gracias, Santo de Israel. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, ayúdame, por favor, ayúdame. Toca mis labios, suelta mi lengua para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Soportando las pruebas. ¿Qué cristiano no pasa pruebas? ¿Verdad? Los cristianos pasamos pruebas muchas veces, en muchas formas, pero Dios nos lleva de prueba en prueba, de victoria en victoria, ¿verdad? Cuando miramos la Biblia, encontramos hombres y mujeres que nos antecedieron, que tuvieron pruebas terribles. Salieron victoriosamente todos. Unos se fueron al cielo y otros Dios los defendió en esta tierra, ¿verdad? Cuando miramos una prueba terrible como Esteban, el mártir de la fe, fue apedreado por solamente hablar de Jesús y exponer quién era Jesús y por qué Jesús había venido. Cuando hacía su exposición, su declaración ante los judíos enardecidos después lo apedrearon hasta matarlo. Pero estando Esteban agonizando, no maldijo a sus asesinos, sino oró y pidió a Dios que Dios no los tomara en cuenta. Se fue de este mundo alabando y perdonando a sus asesinos. Se fue a los brazos de Jesús. Una prueba terrible para Esteban en este mundo cuando uno lo mira de esta manera. Pero Esteban se fue alabando a Dios porque vio los cielos abiertos a su favor y perdonando y orando por sus enemigos para que Dios no los tuviera en cuenta. Qué grande, ¿verdad? Qué grande es Dios, qué grande este hombre, este joven hombre. Dicen los historiadores que probablemente era como hombre de 27 años, jovencito, el mártir del Evangelio. Pero vemos otros como José. José pasó una prueba terrible también. Los llamaban el soñador, sus hermanos lo odiaban, lo tiraron en una cisterna para que se muriese ahí, gracias a Dios que no había agua. Pero después de ahí lo sacaron y lo vendieron a los mercaderes que iban para Egipto, ¿verdad? Lo sacaron desnudo a José y lo vendieron. Desnudo llegó a Egipto. Y allá en Egipto lo compró el capitán de la guardia, Potifar. Estaba saliendo de una prueba terrible que sus propios hermanos lo quisieron matar. Ahora él era esclavo y vendido en Egipto. Y ahora, siendo esclavo allá, José, un muchacho de 17 años, ahora era perseguido por Satanás en esa casa de su propio jefe, de sus patrones, de sus dueños que lo habían comprado. La mujer de Potifar lo acosaba sexualmente, dice, semana tras semana, para tratar de violar a José. Pero José no cayó. José no cayó, huyó aún dejando la capa. Guardó su integridad, guardó su fe. Aunque fue preso, calumniado injustamente, fue a la cárcel. Y después de la cárcel salió para ser el segundo después del rey. Después de 13 años de todas sus pruebas, José fue bendecido grandemente. Mis queridos hermanos y hermanas, fue el segundo después de Faraón. Dios premia a aquellos que verdaderamente soportan las pruebas. Jesús nos enseña y dice, Él,
La palabra dice que Jesucristo fue tentado en todo, en absolutamente todo. Pero la misma Biblia nos dice que Jesucristo nunca cayó, a pesar de haber sido tentado en todo. Él no cayó. Sí, muchos dicen sí, pero Jesús era hombre, pues. Y era Dios. Sí, pues, era hombre y era Dios, pues. Pero estaba con su naturaleza de hombre como usted y yo en este mundo. Y fue tentado en todo y aún siendo Dios y hombre a la vez, no cayó, amigo, amiga, no cayó, hermano, hermana, no cayó, no pecó. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, tú también puedes vencer al mundo. Vencer las pruebas, pasar las circunstancias difíciles que cada cristiano y cristiana tiene en este mundo. Y mis queridos hermanos, este mundo es pasajero. Somos peregrinos en este mundo y nos vamos camino a casa cada día. Nos vamos camino a casa, mis queridos hermanos y hermanas. No nos vamos a quedar en este mundo. Todos sus sueños que usted tiene en este mundo, un día los cumplirá y se acabará y usted se irá de este mundo y todo pasará. Todo lo que usted tiene, ve y no tiene. Y lo que no ve, todo pasará. Pero lo que no pasará es la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Tenemos que ser fieles y soportar las pruebas. No podemos rendirnos a pequeñas cosas que nos suceden en la vida y tenemos pruebas, sean de salud, sean económicas o de cárcel. Tenemos que soportar las pruebas. Y vamos a pasar y Dios nos va a dar la victoria. Mi querido hermano y hermana, como le dio la victoria a Esteban, se lo llevó al cielo con Jesús. Sí, es duro y triste la manera como murió Esteban, pero se fue al cielo con Jesús. Vemos la prueba de José, ¿verdad? Terrible prueba que sus propios hermanos lo vendieran desnudo, esclavo en Egipto. La mujer de Potifar trató de violarlo varias veces. Y finalmente fue preso y de ahí salió para ser el segundo del rey, después de Faraón. Dios le dio la victoria. Y habría que ver tantos y tantas pruebas verdaderamente que los cristianos han pasado en el mundo. En todos los tiempos. Yo conocí al hermano Richard Brumban, este hermano cristiano judío, que fue encarcelado en Rumanía, él y su esposa primero y después él. Fue encarcelado, torturado, al hermano Richard Brumban, pero soportó la prueba, años de cárcel. ¿Sabe? La última vez que él fue a la cárcel, su esposa le dijo literalmente, le dijo, mira querido, yo no quiero un esposo cobarde. Yo no me he casado con un esposo cobarde. Yo me he casado con un hombre valiente. Y así es que tienes que soportar la prueba hasta cuando Dios lo permita. Y tú saldrás de ahí victoriosamente. Y nosotros te estaremos esperando. Yo y el muchacho te estaremos esperando. Y sabemos que saldrás victoriosamente. No niegues a Jesús. Yo no me he casado con un hombre cobarde. Eso le dijo la esposa de Richard Brumban. Ella se fue a su casa en Rumanía con su hijo, con un bebé. Pero él se fue preso. Ahora, ¿cuántos años pasaron? Mire, pasaron más de 15 años preso. Preso, pero torturado. Terriblemente. Al extremo dice que no tenía que comer y tenía que comer cucarachas o lo que podía encontrar en el suelo. Sus verdugos eran terribles y había un verdugo, el principal, que lo torturaba y lo torturaba y lo torturaba por tan solo ser cristiano. Pero un día llegó que este verdugo se convirtió a Jesús. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Pero pasaron años. Y él seguía torturado y torturado y torturado. Y su esposa esperándolo a él, criando a su hijo. Y su hijo crecía y crecía y crecía. Ahora ya era un adolescente. Pero ellos no habían negado la fe, ni la esposa ni el hijo. Seguían esperando a su esposo. Y el esposo tenía sueño y esperanza de volver a ver a su esposa y a su hijo. Pero estaba preso en una cárcel. Estaba creyéndole a Dios que podría salir. No sabía cuándo. El deseo de él, pues, era salir inmediatamente, ¿verdad? Como toda prueba nos pasa y uno quiere salir inmediatamente y a veces hay pruebas que duran años, mis queridos hermanos y hermanas. Como la prueba que pasó José, 13 años de prueba. O como la prueba que estaba pasando este hermano Richard Brumban.
Años y años, más de 15 años. Pruebas y pruebas. Su hijo crecía, su esposa lo esperaba, pero él no salía. Y su verdugo lo torturaba día tras día. Pero un día Dios doblegó al verdugo y el mismo hermano Richard Brumban presentó el evangelio de salvación a su verdugo y su verdugo se convirtió a Jesús, aceptó a Jesús, recibió a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Dice el hermano Richard Brumban, contaba, yo lo conocí personalmente, hablé con él. Dice que habían miles de aplicaciones, ¿verdad? Miles de aplicaciones buscando una amnistía al presidente de Rumanía porque él quería hacer un cambio. Y habían miles de aplicaciones. Y la aplicación de él pues estaba lejísimo, ¿verdad? Era imposible que humanamente pudiera salir y el presidente seleccionarlo a él inmediatamente. Pero su verdugo, después que conoció a Jesús, este verdugo, el torturador del hermano Richard Brumban, sacó su file, sacó el folder, la aplicación del hermano Richard Brumban y lo puso primero. Lo puso arriba. El número 1. Cuando las autoridades del gobierno vinieron a llevar las aplicaciones por amnistía que el presidente daba cada año, lo primero que se llevaron fueron el fallo, la petición del hermano Richard Brumban. Pero eso lo había ayudado su verdugo, ahora convertido en cristiano, en hijo de Dios. ¿Cómo es Dios, verdad? Dios usó a su verdugo. Porque cuando Dios quiere, usa al mismo diablo para favorecer a sus hijos. Nunca se olvide de eso, mi querido hermano y hermana. A este maldito verdugo ahora era hijo de Dios. Ahora era hermano en Cristo del hermano Richard Brumban. Y compadecido, arrepentido, puso este fallo. Y después, las autoridades del gobierno llevaron y dieron amnistía general completa al hermano Richard Brumban. Y el hermano Richard Brumban, sus pocas cosas que quedaba, dice, en algunos trapos viejos, y es todo lo que tenía. Se fue a su casa. Llegó a su casa. Y ahí estaba esperando su esposa y su hijo. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué grande es Dios que le dio la victoria al hermano Richard Brumban. Llegó a su casa después de años. Su hijo ya no era más un bebé, era todo un hombre. Ahí estaba esperándolo, su esposa. Ahí lo estaba esperando. Y Dios le dio la victoria para que caminaron años por el mundo. Su hijo, su esposa y él caminaban por el mundo predicando el evangelio y vendiendo sus libros. Hablando de este grandioso y poderoso santo, el santo de Israel, Jesús de Nazaret, que les dio la victoria a ellos como familia, a él como esposo, a ella como esposa, a él como hijo. Las pruebas fueron duras, pero Dios le dio la victoria. El hermano caminó y hasta ahora sigue su ministerio. Sigue su ministerio en el mundo. Ellos no están más. Su hijo dirige el ministerio en el mundo. Pero qué alegría y gozo, ¿verdad? Saber que tenemos un Dios grande y poderoso. Él es dueño de la vida de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Dios no permitió que saliese victoriosamente, humanamente, de ese apedreamiento que sufrió Esteban, ¿verdad? Él murió apedreado, pero pidiendo perdón por sus asesinos y vio la gloria de Dios y Dios se los llevó a su presencia. Como testimonio que dejó la valentía de los cristianos, que no tenemos que rendirnos. Aunque nuestros propios asesinos, nuestros perseguidores, nuestros enemigos estén matando nuestra carne, pero Dios se llevó a Esteban al cielo. A José le dio la victoria. Al hermano Richard Brumban le dio la victoria. Mis hermanos, Dios tiene su victoria para usted en la medida y en la forma que solamente Él quiere y sabe que será bueno para usted y será bueno para testimonio de su pueblo, para que otros hombres y mujeres vengan a los pies de Cristo. Es el propósito que hombres y mujeres sean salvados, lavados por la preciosa sangre de Jesús y no se vayan a morir al infierno. Voy a acabar con esto. A mí en verdad me alegró muchísimo conocer al hermano Richard Brumban. Un hombre ya mayor, claro, anciano de días de tantas pruebas, pero fuerte en el Señor, valiente en el Señor, él y su esposa. Dios les dio años de vida para que sigan caminando por el mundo como unos novios recién conocidos, gozosos, victoriosos, aunque su carne había envejecido, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo. ¡Qué grande es Dios!
Contaba el hermano Paul Yonggi Cho, este gran hombre de Dios, que también ya se fue a la presencia del Señor. Él contaba y decía que en Corea, cuando el comunismo acechaba terriblemente, hubieron un matrimonio de misionero con sus hijos, que los comunistas los llevaron a la plaza principal. Agarraron, cavaron un hueco, los metieron al misionero, su esposa y sus hijos. Y le dijeron al misionero: escuche, hombre, usted que dice que su Dios tiene poder, niegue a su Dios. Si usted niega a su Dios, nosotros lo sacaremos de ahí, lo haremos miembro del Partido Comunista y salvaremos a usted, a su esposa y a sus hijos. Estaban en el pozo metido, él, su esposa y sus hijos. ¿Y sabe lo que pasó? Él comenzó a decir y a tener miedo y a llorar. Eran sus hijos. Y si no, estaban todos los comunistas con la tierra para llenar de tierra ese pozo y enterrarlos vivos, a él, a su esposa y a sus hijos. Él comenzó: sí, voy a ver, tal vez quizá la esposa le dijo: querido, tranquilo, querido. Le dijo: en un momento más estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo. Estaremos con él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Y los niños más chiquitos, abrazados a su padre y a su madre, dice, los bulldozers comenzaron a llenar tierra. Y el más chiquito comenzó a taparse. Y el padre, desesperado por tratar de salvar a su hijo más chiquito y a la hija. Y la tierra iba tapando y tapando. Y la esposa comenzó a cantar y a alabar con el esposo. Hoy estaremos en la presencia del Señor. Comenzaron a alabar y estaban tapando los vivos a sus hijos. Y cuando luego llegó a la esposa, levantando las manos, murió alabando a Dios. Y finalmente también él murió alabando a Dios, llorando y alabando a Dios. No negaron a Cristo. Y los comunistas no lo podían entender, no podían saber qué producía tanta valentía y tanta seguridad. Es que un padre y su madre estaban muriendo con sus hijos por la causa de este grandioso Dios y poderoso, el Santo de Israel, Jesús de Nazaret. Estaban alabando y glorificando a Dios. Y así murieron los miles de comunistas que vieron. Dijeron: no hay un líder más grande y poderoso que el líder de este hombre que ha ofrendado su vida, su esposa y sus hijos. Queremos a ese líder. Y los pastores introducieron, y miles de comunistas aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Por la muerte de ese misionero, de su esposa y sus hijos, Dios los presentó como sacrificio vivo, pero miles vinieron a los pies de Cristo, se salvaron y ahora están en la presencia de Jesús. Y el hermano Paul Choi cuenta y dice que todo cambió de ese momento en Corea, porque la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios, poder para salvación a todo aquel que cree. Esos miles de hombres y mujeres se salvaron por el testimonio de un matrimonio valiente que dio su vida por la causa de Cristo. Dios usa lo que tenga que usar de la manera y forma que Él solamente sabe hacerlo. Claro, hermanos y hermanas lloraron por el sacrificio de estos misioneros, pero miles se fueron al cielo con Jesús. Miles se salvaron. Miles salieron del mismo camino del infierno donde iban estos comunistas. Ahora estos comunistas eran hijos de Dios, salvados y lavados por la bendita y preciosa sangre de Jesús. Mi querido hermano, ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso los cristianos soportamos las pruebas. Porque cada uno de nosotros sabemos en qué circunstancias de la vida nos encontraremos en cualquier momento y en la manera y forma que Dios quiera probar o tengamos que pasar por las pruebas que tenemos que pasar en este mundo. Pero acordémonos siempre, mi querido hermano y hermana, que Jesucristo fue tentado en todo y no cayó. Fue tentado en todo y no cayó, siendo Dios y siendo hombre 100%. Por eso Jesús dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. José tuvo una tremenda recompensa. Sí, no hemos hablado de Pablo, ¿verdad? De sus pruebas terribles que Pablo tuvo. Pero vamos a acabar con eso. Anciano Pablo, después de todas las pruebas de estar en el cepo, estar encarcelado, en naufragio, torturado y golpeado,
Nunca negó a Cristo. Anciano de días que Dios lo permitió llegar, va y recomienda a Timoteo, aconseja a Timoteo, exhorta a Timoteo y le dice: Timoteo, no vendas el evangelio, Timoteo. No se te ocurra vender el evangelio. Predica la palabra, predica la verdad. No lo vendas. Exhorta con toda diligencia. Enseña el evangelio. Yo ya me voy a casa, allí tengo mi corona de la vida, dice Pablo, anciano ya de días. Pero le dice: tú estás joven. Timoteo, predica la palabra. Exhorta, redarguye, enseña. No la vendas, no vendas el evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Mis hermanos, ese es el Cristo a quien seguimos y servimos. Nuestro Dios es un Dios de verdad. A algunos Dios les permite llegar hasta muy anciano, ¿verdad? A Esteban no le permitió, se lo llevó joven. A José se fue anciano de días. Pero mis hermanos, a esos misioneros se murieron con su esposa y sus niños. Se fueron al cielo. Pero con el testimonio de ellos, miles se salvaron. Y ese matrimonio está en el cielo con Jesús ahora. Yo lo animo en este día, mi querido hermano y hermana. Cualquiera fuera su prueba que usted esté pasando. No venda el evangelio. No venda el evangelio ni por un puesto de trabajo, ni por aumento de sueldo, ni por una posición. No venda el evangelio. Predique la verdad y párese firme donde usted esté, mi querido hermano, mi querida hermana. Que Dios los bendiga en este día. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Mi querido amigo y amiga, usted que no conoce de Jesús, lo invitamos a que venga a los pies de Cristo en este día. Amigo, la palabra de Dios dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús se atrevió a decirlo en primera persona: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Mis amigos, y Jesús dice: sí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso dice la palabra de Dios. Cuando usted conoce a Jesús, mi querido amigo y amiga, el velo que cubre sus ojos caerá. Y usted será libertado completamente. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amigos, es Jesús la respuesta para su vida. Jesucristo te ama, mi querido amigo y amiga. Te ama y te ofrece salvación y vida eterna. Cualquiera fuera tu pecado, estés en la condición que estés de pecado viviendo, Jesús te ama a ti. Jesús no ama tu pecado. Jesús no ama tus trampas y mentiras. Jesús te ama a ti, mi amigo, porque por ti fue a la cruz del Calvario. Por ti Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y ahora te ofrece salvación y vida eterna. Y es gratis, mi querido amigo y amiga. Jesús puede perdonarte de todos tus pecados y toda tu maldad, de toda tu miseria, de toda tu esclavitud. Jesús te puede perdonar. Por eso su palabra dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ven a Jesús. La Biblia dice que hay dos destinos para el hombre: un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo, no existe. Escoge el cielo con Jesús, amigo. Allí donde no hay más llanto ni dolor. Sí, a ti, amigo, sí. Tú que te crees muy inteligente, el que todo lo sabe, ¿verdad? Mi amigo, pero tú no sabes cuándo tiras de este mundo. Eso es lo terrible. El problema, mi amigo, no es morirse. El problema es a dónde vas a ir. O vas al cielo con Jesús o vas al infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Amigo, ven a Jesús. Ahí donde está, cierra tus ojos, repite esta oración. Por favor, dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Perdóname. Yo me rindo a ti en este día, Jesús. Te ofrezco, te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Me rindo a ti.
Por favor, Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre, por favor, Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Sí, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo, Padre. Por favor, y úsame para la gloria y la honra de tu nombre. Úsame, Jesús, úsame. Señor, todo lo que tengo te doy, es todo lo que tengo. Mi vida. No tengo más nada que darte. Jesús, úsala para la gloria y la honra de tu nombre. Y toda gloria y honra, Jesús, solamente sea a ti. Muchas gracias, mi Jesús. Muchas gracias por salvarme, por perdonarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra, Señor, y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, a compartir con usted esta preciosa y bendita palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.